Hola, muy buenos días a todos. Les habla Beatriz Munátegui y en primer lugar les quiero dar las gracias por estar conectados hoy día. Para nosotros es muy importante reunirnos para conversar y compartir con todos ustedes cómo esta crisis está impactando en nuestras organizaciones y sobre todo las personas que día a día estamos trabajando en ellas. Desde principios de años, en Great Place to Work asumimos el compromiso de acompañarlos para comprender cómo de manera colaborativa podíamos ser capaces de sobrellevar y salir adelante en este muy complejo momento mundial. Fieles a ese compromiso, por primera vez en la historia de Chile, o de más bien dicho de Great Place to Work Chile, construimos una encuesta especialmente dirigida a conocer las percepciones de los colaboradores en plena pandemia. Cada una de las organizaciones que aplicaron esta encuesta ya tiene sus resultados, pero no queríamos y no podíamos quedarnos solo con esa mirada de lo que ya habíamos revelado. Por eso mismo, al analizar los resultados globales, nos sentimos obligados a compartirlos de manera bastante simple y transparente con todos ustedes. En cada uno de los webinars que hemos realizado hasta ahora, que ya son 3, he sido yo, en el rol que tengo en Great Place to Work, que les ha ido entregando información. Y por eso mismo les voy a hacer entrega de los hallazgos obtenidos en este estudio. Hoy no va a ser la excepción y por eso mismo los acompaño a revisar los siguientes estudios. Eso sí que no quiero comenzar sin antes agradecerle al equipo que hizo posible esta presentación. No solamente agradecerles la dedicación, que fue mucha, sino también el entusiasmo, el profesionalismo, pero por sobre todo el cariño con que hicieron este trabajo. Así es que espero realmente ser fiel representante al trabajo que hicieron. Para organizarnos, les quiero contar que pueden hacer sus preguntas durante la presentación a través del chat de preguntas y las vamos a contestar al final de esta presentación. Vamos a partir con algunos datos de este estudio. Primero que nada, la fecha de aplicación fue entre abril y julio. Eso significa que este estudio se hizo en plena crisis sanitaria, en plena pandemia, ¿vale? Dar un poco contexto, este instrumento fue desarrollado por Great Place to Work a nivel global, sin embargo, nosotros hicimos algunos ajustes para la realidad local. Con respecto a la metodología, contarles que este instrumento mantiene la misma lógica del instrumento estándar que tenemos. Es decir, en la estructura tiene afirmaciones para recoger la información cuantitativa, tiene también preguntas abiertas para recoger la información cualitativa y por último tiene demográficos y de esta forma podemos hacer cruces con variables y poder así detectar algunos grupos específicos que pudiesen tener tal o cual percepción. Con respecto a las organizaciones, el reporte va a considerar el resultado de 16 organizaciones, sin embargo fueron 20 las organizaciones que se midieran, pero tal como les comenté hace un momento, como queremos recoger solo la información local, habían 4 organizaciones que tenían operaciones a nivel internacional, por lo tanto sacamos de este análisis. También contarles que hay 7 rubros que están representados, entre ellos biotecnología, farmacéutica, educación, manufactura y producción, medios y publicidad, el retail, servicios financieros y también tecnología de la información. Asimismo, participaron en este estudio 5.603 colaboradores. Así que esa es, en general, la información que vamos a estar revisando. ¿Cuáles son las dimensiones que consideramos? Es decir, ¿qué analizamos y por lo tanto qué fue lo que medimos? Aquí podemos ver que son 4 dimensiones. Liderazgo tiene relación directamente a la manera en cómo los líderes están gestionando variables como por ejemplo las comunicaciones, la accesibilidad,
y competencia, sobre todo con respecto a la gestión que están haciendo frente a la crisis sanitaria del COVID-19. Ambiente laboral, por otra parte, refiere a la percepción sobre las medidas de seguridad y la disponibilidad de los recursos que tiene la gente para hacer su trabajo. Equilibrio mide básicamente la percepción que hay entre el equilibrio que pudiese existir entre la vida personal y la vida laboral, sobre todo referente al manejo de ansiedad y estrés, capacidad de organizarse adecuadamente y también la posibilidad de sentirse valorado por los jefes. Por último, la variable o la dimensión orgullo, que mide la percepción sobre la sensación de orgullo que tienen las personas respecto a la organización y también la calidad con que sienten que se está entregando el servicio actualmente. Bien, vamos a ver cómo se comportan estas 4 dimensiones en promedio en las organizaciones que mencionamos que vamos a revisar, estas 16. Aquí, a simple vista, podemos ver que equilibrio es la dimensión que se presenta con peores resultados. Y la sigue con 8 puntos de diferencia, liderazgo, luego orgullo y por último, ambiente laboral. Estas últimas 3 dimensiones tienen no solamente mejores puntajes, sino que también mucho menos diferencia entre ellas. Pero bueno, como ustedes nos han escuchado muchas veces en nuestras presentaciones, los promedios pueden esconder muchas realidades. Por lo tanto, quisimos ver cómo se comportaban estas dimensiones en su interior, para lo cual quisimos fijarnos en cuáles eran las mejores y peores afirmaciones que habían tenido estos puntajes. Podemos ver entonces, por ejemplo, las afirmaciones que tienen mejores puntajes son: creo que nuestros clientes seguirán eligiéndonos, que corresponde a la dimensión orgullo. La otra es: se han reforzado las medidas de seguridad y prevención para los colaboradores, que corresponde a la dimensión de ambiente laboral. Y por último dice: los jefes me mantienen informado de las medidas adoptadas para enfrentar la crisis sanitaria, que corresponde a la dimensión de liderazgo. Estas 3 corresponden a diferentes dimensiones, que eso es bastante interesante. No se concentran en una de las dimensiones mencionadas. Sin embargo, cuando revisamos las 3 peores puntajes, nos fijamos que se concentran las 3 en la dimensión equilibrio. Y son: la organización incentiva el equilibrio laboral y personal, con 75,2 puntos. Por otro lado, siento que logro organizarme bien para cumplir con mi trabajo y cuidar mi vida personal. Y por último, siento que puedo manejar adecuadamente la ansiedad y el estrés que me genera la situación que estamos viviendo. Todo eso nos hace ver que en realidad lo que estamos realmente complicados, o es donde tenemos un gran dilema, es respecto al equilibrio que están pudiendo tener las personas entre su vida laboral y el resto de las actividades que tiene en consideración. Ahora, también quisimos ver si es que había alguna diferencia entre las empresas que son los mejores lugares para trabajar y las otras. Y nos encontramos con lo siguiente: el mayor gap se produce entre, o sea, más que el mayor gap, el gran gap que se produce de 10 puntos es porque los mejores lugares para trabajar tienen 85 puntos en promedio y las otras 75 puntos en promedio. Y esto se concentra básicamente en las afirmaciones que ustedes pueden ver aquí. Por ejemplo, los jefes consideran mis ideas y sugerencias para enfrentar la crisis. Imagínense que tiene 15 puntos de diferencia. Yo creo que los jefes despedirían a la gente solo como último recurso, 14 puntos de diferencia. Estoy orgulloso de cómo la organización ha lidiado con la crisis sanitaria, 14 puntos también. Las personas se han adaptado con rapidez a las medidas adoptadas por la organización, 12 puntos de diferencia. Y por último, con 9 puntos de diferencia, los jefes demuestran interés sincero en mí como persona y no solo como empleado. Esto nos puede mostrar con bastante claridad que la gestión que hacen los mejores lugares para trabajar es una gestión que da resultados y que se refleja después en la percepción que puedan tener
sus colaboradores. Ahora, vamos a focalizar esta misma comparación, pero solo en dos dimensiones. ¿Por qué estas dos dimensiones? Equilibrio, porque como ya dijimos, es la más crítica y además tiene gran impacto en la vida personal y en el desempeño de las personas. Y también el liderazgo, porque desde la perspectiva de nuestro modelo, el líder tiene un rol fundamental en la gestión de clima. Y esto es lo que nos encontramos si es que miramos las afirmaciones que tienen mayor gap. En equilibrio, aparece como con mayor gap, los jefes demuestran interés sincero en mí como persona y no como empleado, que tiene 9 puntos de diferencia. También con 9 puntos de diferencia, podemos ver la organización incentiva el equilibrio laboral y personal. Y después con 4 puntos, que es menor, pero sigue siendo un gap importante, siento que puedo manejar adecuadamente la ansiedad y el estrés que me genera la situación que estoy viviendo. Si se fijan, de las 3 afirmaciones, las 2 primeras refieren a gestión que están haciendo los líderes por una parte y la organización. Por lo tanto, los mejores lugares para trabajar estarían gestionando mejores condiciones para que las personas puedan equilibrar de mejor manera su vida personal y laboral. Bien, si revisamos en términos de liderazgo, aquellos líderes que que están en los mejores lugares para trabajar, puntúan de la siguiente manera con respecto a las otras organizaciones. Las 3 afirmaciones que más destacan son las siguientes. Los jefes consideran mis ideas y sugerencias para enfrentar la crisis sanitaria, 15 puntos de diferencia. Siguiéndola con, yo creo que los jefes despedirían a las personas o a la gente solo como último recurso, 14 puntos de diferencia. Y por último, 11 puntos de diferencia, dice, los jefes explican las decisiones respecto a la situación actual de la organización. Si se fijan, estos líderes que están en los mejores lugares para trabajar, gestionan a sus equipos en forma mucho más cercana y les muestran más preocupación. Es decir, están conscientes de que para lograr sus objetivos necesitan a todas las personas de sus equipos. Bien. Uno de los cambios más importantes que hemos visto y que nos han contado nuestras contrapartes y que hemos vivido además personalmente y como equipo, es la diferencia que hay en la modalidad de trabajo. Entonces, para profundizar el análisis de esta herramienta, decidimos mirar los resultados diferenciando básicamente 2 grupos. Primero, las personas que están trabajando a distancia, y por otro lado, las personas que están trabajando en forma presencial. Además, estamos seguros, tal como dijimos en un inicio, que lo más probable es que esta realidad sea una realidad que llegó para quedarse. Por lo tanto, es muy interesante observar este fenómeno, porque esto nos va a permitir anticiparnos. Si bien es cierto, los resultados hablan de un contexto de crisis sanitaria, y por lo tanto no es lo que entendemos después como se va a probablemente desarrollar el teletrabajo, que va a ser, esperamos, con mayor diseño, anticipación, etc. Muchos de los hallazgos que encontramos nos pueden dar luces de dónde poner los focos de atención para incorporar acciones correctivas. Por lo tanto, sigue siendo muy interesante hacer esta diferencia. Contarles que de aquí para adelante, la información que vamos a entregar no es ya a nivel de promedio de empresas, sino que consideramos a los colaboradores, independiente de la empresa donde estén, según su condición, ya sea que estén trabajando en forma presencial o en forma remota. Lo primero que podemos observar en estos 2 escenarios de modalidad de trabajo, con respecto a cómo se comportan en las 4 dimensiones, podemos ver, si nos fijamos en las dimensiones, que lejos la más crítica para ambos grupos es equilibrio, aun cuando las personas que están trabajando en forma remota evalúan de peor manera a los que trabajan en forma presencial. Y por otra parte, la que está mejor evaluada, en términos de dimensiones nuevamente, por ambos grupos es ambiente laboral, pero también, al igual que en equilibrio, el grupo de personas que trabajan en forma remota tiene levemente peor percepción que los que trabajan en forma presencial. Ahora bien, cuando nosotros comparamos, ya no en dimensiones, sino que en los tipos de grupos,
es decir, las personas que trabajan a distancia versus las personas que trabajan en forma presencial, también podemos ver diferencias. Las personas que trabajan a distancia, sus mejores dimensiones, o las mejor evaluadas, son liderazgo y orgullo. En cambio, las personas que siguen trabajando en forma presencial, las dimensiones mejor evaluadas son ambiente y equilibrio. Vamos a revisar cómo se comportan estas 4 dimensiones y estos 2 grupos, pero en algunas categorías demográficas específicas. ¿Por qué? Porque aquí encontramos hallazgos bien interesantes. Y los más importantes los encontramos en las categorías de género, de responsabilidad de cuidado y el rol organizacional. Solo para anticiparles, les comento que los grupos más críticos son las mujeres, las personas que no tienen responsabilidad de cuidado ni de niños, ni de ancianos o adultos, y los líderes, todos ellos, o todos estos grupos que están trabajando en forma remota. Pero pasemos a revisar los datos en forma más específica. La primera consideración que miramos fue género. Y al igual como vimos antes, para todos la dimensión más crítica sigue siendo equilibrio, y en especial para los que trabajan a distancia. Pero cuando comparamos a las mujeres, perdón, a los hombres y a las mujeres presentan los peores resultados. Donde hay mayor gap con los hombres, sigue siendo equilibrio, y ojo, independiente si trabajan en forma remota o presencial. Y esto entonces nos viene a dar luces o a evidenciar una temática que ya está instalada en las organizaciones. Pareciera que da lo mismo si están trabajando en forma presencial o en forma a distancia, siguen teniendo peores posibilidades de equilibrar en forma adecuada su vida laboral con su vida personal. Ahora bien, dentro de todo esto, lo que más está afectado para ese grupo, es decir, para las mujeres que están trabajando en forma presencial, es esta afirmación que dice: siento que puedo manejar adecuadamente la ansiedad y el estrés que me genera la situación que estamos viviendo. Y esta tiene 65 puntos. Y esto nosotros lo complementamos, como les explicamos en un principio, con algunos comentarios que hace este grupo en especial. A saber, un comentario es necesario cuidar la carga de trabajo, ya que es mayor que cuando estábamos en la oficina, y con el estrés de la situación actual es más difícil. U otro comentario: deberían cuidar más el equilibrio entre trabajo y vida personal, asimismo como entregar herramientas de manejo de estrés. Cuando revisamos aquel grupo de personas que declaró tener o no tener responsabilidades de cuidado, tanto de niños como de adultos, pudimos ver lo siguiente. En especial nos llama la atención que al mirar los 2 escenarios, el trabajo a distancia o el trabajo presencial, aquellos que no tienen responsabilidades de cuidado tienen peor percepción en el trabajo a distancia en todas las dimensiones y en especial en equilibrio. Y esta tendencia se invierte en el caso de las personas que trabajan en forma presencial. Nosotros aquí levantamos una hipótesis cuando estábamos mirando estos resultados y pensamos que podía tener relación con la sobrecarga que pudiesen tener aquellas personas que están trabajando en forma remota y que al no tener obligaciones o responsabilidades adicionales tienden a sobrecargarse laboralmente. Entonces quisimos mirar cuáles eran la afirmación que pudiese estar más caída. Y nos encontramos con esto. Para ellos, para este grupo, la peor afirmación dice relación con la organización incentiva el equilibrio laboral y personal. Y para completar esto mismo, revisamos los comentarios desde la mirada cualitativa con estas 2 preguntas abiertas y nos encontramos con este tipo de comentarios. Necesitamos mayor control para no agendar reuniones después del horario de trabajo. O por ejemplo, no hay confianza en el trabajo a distancia. Creen que trabajamos menos cuando en realidad trabajamos mucho más y por eso nos hicieron volver precipitadamente.
Y otro colaborador contesta o responde: existe la creencia de que como estamos en cuarentena, hay que trabajar 24/7. La tercera y última categoría demográfica tiene relación con el rol que cumplen las personas al interior de la organización. Específicamente quisimos ver a aquellos que tienen o que no tienen roles de liderar a otras personas. Nosotros, entendiendo la relevancia que tienen los líderes, por una parte porque son representantes del discurso organizacional, y por otro lado por el impacto que tiene su gestión en el clima y desempeño de los equipos, quisimos observar cuál era su percepción en estos momentos de crisis. Y nos encontramos con lo siguiente: aquellos que han tenido que adaptar su manera de liderar a sus equipos al formato de distancia o remoto, muestran una percepción más crítica y sobre todo en la dimensión equilibrio, en que incluso están por debajo de los colaboradores, cosa que es extraña porque en general están por sobre los colaboradores en casi todas las dimensiones. Ahora, cuando indagamos más profundamente cuál es el aspecto del equilibrio que estaría más deteriorado, nos encontramos con la información que vemos a continuación, donde dice: siento que logro organizarme bien para cumplir con mi trabajo y cuidar mi vida personal, que tiene solo 65% o 65 puntos. Y cuando quisimos complementar esto con los comentarios que hacían los líderes, nos encontramos con lo siguiente: tengo mucha exigencia en rendir y nadie se preocupa por lo que a mí me está pasando. U otro comentario: en cuanto al balance entre trabajo y el resto, pese a que bloqueo la agenda, la demanda de mi equipo es demasiado alta. Tengo muchas reuniones y presentaciones. O también comentarios como el siguiente: mi jefe solo me llama para cosas de trabajo. Entonces, algunas conclusiones que podemos sacar hasta el momento. Primero, el trabajo a distancia es una modalidad que se quedará, y aún cuando pase la crisis, y que a todas luces requiere aprender herramientas que hoy día no tenemos. Otra conclusión que también sacamos: de las 4 dimensiones evaluadas, las que tienen mayor impacto en la vida de las personas, por una parte, incluso en la salud mental de las personas, y en el desempeño de las organizaciones, son equilibrio y liderazgo. Otra conclusión: si bien es cierto, la dimensión equilibrio es la más crítica en todos los grupos que observamos, cuando vemos al interior de estos grupos nos damos cuenta que los aspectos que están deteriorados dentro de esa variable de equilibrio son muy diferentes. Por ejemplo, las mujeres dicen que siento que puedo manejar adecuadamente la ansiedad y el estrés, por lo tanto, sus necesidades tienen relación con mejorar su manejo emocional afectivo. Por otra parte, las personas que no tienen responsabilidad sobre otros, dicen: la organización incentiva el equilibrio laboral y personal, con un 64%, por lo tanto, sus necesidades tienen más relación con que necesitan que la organización no los sobrecargue, es decir, las acciones ahí son diferentes. Y por último, si vemos a los líderes dicen: siento que logro organizarme para cumplir con mi trabajo y con la vida personal, con un 65%, por lo tanto sus necesidades tienen más relación con adquirir estrategias para organizarse. Entonces, ¿esta es una nueva normalidad? ¿Qué hacemos para mantenernos emocionalmente cercanos aún con la distancia física? ¿Qué consecuencias individuales y organizacionales tendrá la percepción de desequilibrio que se está instalando? ¿Qué habilidades nuevas debemos desarrollar para desenvolvernos apropiadamente en este escenario? Bueno, esta y muchas preguntas son las que nos hemos estado haciendo nosotros como equipo y en conversación también con nuestros clientes. Y estas son las preguntas que de alguna forma nos motivan diariamente a generar diferentes alternativas de recursos para poner a disposición de ustedes. Y por eso es que queremos seguir acompañándolos en su viaje a transformarse en grandes lugares para trabajar,
Y por eso también los llamamos a quedarse informados y a relacionarse y mantenerse en contacto a través de, por ejemplo, el muro de buenas prácticas que pueden ver en nuestra página web, o recursos específicos que existen en la página web como artículos, investigaciones, etc. También actividades de formación, que escuchen y se conecten a los podcasts que también hemos realizado, y siempre atentos a lo que pueda aparecer en el LinkedIn. De todas formas, los queremos desde ya dejar invitados a una presentación o una demostración que realizaremos próximamente el día 29 de septiembre. Aquí me soplan que es 29 y no 28. 29 de septiembre, y que vamos a dar una demostración de cuál es la metodología que nosotros tenemos a disposición de ustedes en todos los cursos online. Así que por favor estén atentos porque les va a llegar prontamente esa invitación.